Buenos días oficialmente a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación para participar de este panel. Así que vamos a comenzar presentando a cada uno de los panelistas. Y tenemos para comenzar con el licenciado Heriberto Quiñones. Ya hemos hablado mucho sobre él. Como dijimos en la dedicatoria, es abogado especializado en educación especial, un gran defensor de los derechos de los estudiantes con impedimentos. Bienvenido, licenciado. Nuestra próxima panelista es la doctora Wandibet Torres, psicóloga clínica, quien posee un doctorado en filosofía con concentración en psicología clínica y una certificación en programación neurolingüística y en deficiencias en el desarrollo e intervención temprana. Se desempeña como psicóloga clínica en el Centro Saltarines Terapias Pediátricas, el programa Hextan y Step Forward, donde ofrece evaluación y terapia a niños, adolescentes y jóvenes con impedimentos, además de consultoría a padres. Es profesora en el programa ahora del sistema Ana G. Méndez y una de nuestras más grandes colaboradoras. Bienvenida. Nos acompaña además el doctor Larie Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y presidente para la América Latina y del Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social. Cuenta con una maestría en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de la Universidad Interamericana. Además, es trabajador social con práctica clínica y forense. Actualmente se desempeña como director del programa de apoyo a víctimas de abuso sexual de las clínicas de la Universidad Carlos Albizu, como catedrático auxiliar en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Ana G. Méndez. Dicta cursos de maestría y doctorado en trabajo social en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Bienvenido, doctora Alicea. Y completamos este panel con la señora Lumaris Pérez Castillo. Sandra, ¿está Lumaris? En la pantalla. Ella es madre de un estudiante participante del programa de educación especial y quien estará con nosotros de manera virtual. Gracias a todos por aceptar nuestra invitación. En una ocasión, el doctor Miguel Cardona, secretario de Educación de los Estados Unidos, dijo: todos los estudiantes merecen que sus derechos estén protegidos y que las escuelas merecen mayor claridad en cómo evitar el uso discriminatorio de la disciplina, ya que con demasiada frecuencia los estudiantes con discapacidades enfrentan acciones disciplinarias severas y excluyentes en las escuelas. Por tanto, el propósito de este panel es clarificar desde sus respectivas áreas de especialidad el debido proceso ante incidentes de conducta y socioemocionales, además de ofrecernos herramientas para prevenir futuros incidentes. Cada panelista contará con 20 minutos para su presentación y las preguntas se atenderán al final del panel, así que voy a exhortarlos a que escriban sus preguntas mientras ellos hacen sus presentaciones. Comenzamos con el licenciado Heriberto Quiñones con el tema procedimientos disciplinarios en educación especial. Adelante. Buenos días nuevamente. Dos notas con las que quiero comenzar. Una es mi felicitación a Neftalí Ramos por su valentía. Es sin duda un ejemplo que todos los demás estudiantes deben seguir y siempre deben protestar por las injusticias. También quiero agradecer las palabras del secretario sobre mi persona. Les confieso que en la mañana de hoy tengo una tarea imposible. Es decir, se supone que en 20 minutos
yo les explique a ustedes cuáles son los procedimientos disciplinarios para estudiantes de educación especial. Sencillamente imposible. Yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un resumen. Les voy a tratar de hablar de otras disposiciones legales que tienen que ver con el tema. Yo espero que ustedes puedan tener acceso a la presentación y que después la puedan ver con calma. Pero más que eso, les voy a decir, si ustedes entran a YouTube, podrán encontrar bajo APNI, procedimientos de educación especial, dos presentaciones mejores que las que yo voy a hacer hoy. Una es de la licenciada Gracia María Berríos, de Servicios Legales de Puerto Rico, y la otra es de nuestra moderadora, la señora Iris Rivera. Tiene una presentación espectacular de hora y media, que es el tiempo que realmente yo necesitaría para hacer esta explicación. Así que después que ustedes vean las tres, tendrán un conocimiento cabal de cuáles son los procedimientos sobre educación especial. Bueno. Este tema de los procedimientos disciplinarios de educación especial es bien importante. ¿Por qué? Bueno, aparte de ver casos de educación especial, desde antes de ver casos de educación especial, incluso como estudiante de Derecho, yo empecé a ver casos de menores, es decir, casos en el Tribunal de Menores. Y siempre he estado representando menores. Y claro, yo siempre he visto cómo los estudiantes de educación especial están sobre representados en el Tribunal de Menores. Y es que las escuelas, en vez de seguir el debido proceso de ley que menciona Iris, el debido proceso, pues lo que hace es que a la primera llaman a la policía. Una vez llaman a la policía, las cosas se complican y los casos terminan en el tribunal cuando realmente deberían atenderse en la escuela. Yo en muchas ocasiones he hecho el planteamiento de que el asunto se debería atender en la escuela bajo el Reglamento General de Estudiantes, y los jueces hacían caso omiso a ese planteamiento. Esto ha cambiado, como ustedes van a ver. Pero para que ustedes tengan una idea de cuál es la naturaleza del programa, les remito a la exposición de motivos de la Ley 47 del 2022. Esta ley, en cierta medida, es una reforma de la Ley de Menores de Puerto Rico de 1986, porque introduce unas medidas que son muy innovadoras. En la exposición de motivos de esa ley se indica esa cita que ustedes pueden ver ahí. El 51% de los o las menores transgresores o transgresoras eran egresados o egresadas del programa de educación especial previo al ingreso debería decir, en el sistema de justicia juvenil. Sin embargo, solamente el 35% eran estudiantes activos del programa. Es decir, el 51% de los menores intervenidos por el sistema de justicia juvenil tenían alguna discapacidad, ¿verdad? Pero es decir, más de la mitad. O sea, eso es una sobrerepresentación sin duda, ¿ves? Y de esos, el 35% eran estudiantes activos del programa de educación especial, lo que quiere decir que todavía es una cifra exagerada. Y es por esto que yo les estoy diciendo, porque los directores escolares, en vez de seguir el debido proceso, llaman a la policía y se desentienden y le pasan el problema a otro, al sistema de justicia juvenil. De manera que por eso es que les traigo esta primera cita. Lo otro que voy a hacer es que les voy a mencionar cuáles son otras disposiciones que tienen que ver con el tema. Bueno, una fuente que tenemos que consultar es el Reglamento General de Estudiantes del Departamento de Educación, cuya versión más reciente es del 2019. Allí se indica que los procedimientos disciplinarios para estudiantes de educación especial se regirán por las disposiciones establecidas en el Manual de Procedimientos de Educación Especial, que es de 2020. Ustedes pueden entrar
a Google y entran Manual de Procedimientos de Educación Especial y van a encontrar allí el Manual de Procedimientos de Educación Especial del 2020. Y también pueden encontrar el Reglamento General de Estudiantes. Entonces, es bien importante señalar, y desde ahora les indico, que el Reglamento General de Estudiantes le aplica a los estudiantes con necesidades especiales si un compu, no si un director, si un compu determina que la conducta no está relacionada con la condición del estudiante. ¿Ves? Por lo tanto, si la conducta que se intenta juzgar está relacionada de algún modo con la discapacidad o condición del estudiante, no es el reglamento general lo que aplica, sino las disposiciones que aparecen en el manual de procedimientos y que yo voy a resumirles en esta mañana. Cuando yo les indiqué que la ley 47 de 2022, que también ustedes la pueden buscar en Google, que enmienda la ley de menores, y les dije que es una especie de reforma de esta legislación, les indiqué que lo era porque introduce unas medidas nuevas en la ley de menores. Una de esas medidas es el artículo 4A, que es fundamental. Y ese artículo ahora le dice a los jueces, porque ese es el problema, que antes los jueces no tenían instrucción. Dice, antes del tribunal de menores ejercer su jurisdicción sobre la persona menor de edad, deberá agotarse todo remedio administrativo establecido en el sistema de educación pública o privada. Ahora los jueces tienen un mandato. Si hay algún remedio administrativo, algún procedimiento administrativo, no se puede erradicar una querella, o si se erradica una querella, se desestimará, para que entonces se atienda la controversia en el ámbito administrativo. Así que eso es nuevo, eso no existía antes del verano del 2022, en la ley 88 de 1986. Por lo tanto, antes de procesar a un estudiante bajo la ley de menores, hay que agotar los remedios provistos tanto por el Reglamento General de Estudiantes como por el Manual de Procedimientos de Educación Especial. Debo añadir que la ley de menores provee también para la utilización de mecanismos como la mediación, que ustedes saben lo que es, y el desvío. El desvío a lo que se refiere es que en vez de continuar con la querella hasta el juicio, se desvía al menor, se le saca del tribunal y se le ofrecen servicios en la comunidad. Ahora, ¿de dónde surgen estos procedimientos disciplinarios de educación especial? Surgen de la ley IDEA, ¿ves? Y si ustedes entran en Google, ponen 20 USC 1415K, ahí van a encontrar los procedimientos bajo ese título, Placement in Alternative Educational Setting, ¿verdad? Y aparte de la ley IDEA, está la reglamentación de la ley IDEA, que aparece en esa cita, 34, Code of Federal Regulations, sección 300.500, 350. Ustedes pueden entrar eso en Google y las pueden ver. Ahora bien, lo que hace entonces el Manual de Procedimientos de Educación Especial es que básicamente traduce ese procedimiento, ¿verdad? Lo traduce al español y lo plasma en las páginas 225 a la 239 del manual. Tengo que decir que es un procedimiento sumamente complicado. Es un procedimiento sumamente complicado. Es posible que por eso los directores se van por la línea de menor resistencia y prefieren referirlo. De manera que, como ya ustedes vieron en la cita que les di de la exposición de motivos de la ley de menores,
Los estudiantes de educación especial pueden verse involucrados en conductas que pueden culminar en la erradicación de querellas y con sanciones incluso que pueden llegar a la institucionalización, es decir, referir a un menor al sistema de instituciones juveniles. O sea, y como ustedes vieron aquellas estadísticas que les mostré al principio, realmente hay una sobrerepresentación de estudiantes con necesidades especiales en la población intervenida por el Tribunal de Menores. Claro está, todo procedimiento disciplinario, su propósito principal no es el castigo, ¿verdad? Es más bien, en todo caso, la prevención de incidentes posteriores y en este caso en particular es lograr un cambio positivo en la conducta del estudiante, de manera que redunde en un ambiente seguro y óptimo para el aprendizaje, y también para garantizar la seguridad del menor y de los que están en su entorno, ¿verdad? El procedimiento que se va a seguir va a depender de la naturaleza de la conducta, ¿verdad? Sobre todo depende si la conducta es una manifestación o está relacionada con la condición del estudiante. Porque si es esa la situación, pues entonces se aplica el manual de procedimientos y no se aplica una sanción propiamente. Si se determina que la conducta no es una manifestación de la conducta, pues entonces se puede referir al Reglamento General de Estudiantes. Como les dije, lo que sigue es un resumen de lo que dispone el manual de procedimientos, que está en armonía con la ley de IDEA y con sus reglamentos. Cuando ocurre un incidente en la escuela o en su entorno, lo que se supone es que se notifique de inmediato al director escolar. El director escolar entonces tiene la responsabilidad de determinar qué hace con esa conducta. Si entiende que no es nada serio, no está obligado a hacer nada, ¿ves? Pero si él entiende que sí, que es algo significativo, su obligación es citar a una reunión de compu de inmediato. Se supone que para el día siguiente. Si por razones extraordinarias no puede ser para el día siguiente, pues entonces tiene hasta 5 días para citar a esa reunión de compu. Es importante tener presente que no solamente los padres, sino que los estudiantes, en los casos apropiados, también son parte del compu, y por lo tanto, si hay un incidente, es importante escuchar la versión del estudiante. De manera que lo que se va a determinar es si la condición del estudiante afectó su capacidad para entender el impacto y las consecuencias de su conducta. También se analizará el PEI. ¿Para qué? Bueno, para determinar si el estudiante está recibiendo servicios educativos y relacionados que puedan incidir en su conducta. Y también el compu va a analizar si la ubicación escolar es apropiada. Se va a analizar también el PEI para ver si está recibiendo servicios de acuerdo con el PEI, si la ubicación es apropiada y si recibe servicios en el área conductual relacionada con el incidente. Y aquí entonces el compu tiene que hacer unas determinaciones. Hay 4 alternativas. Las primeras 3 excluyen la posibilidad de una sanción porque se entiende que la conducta es una manifestación, estuvo relacionada con la condición del estudiante. En la última es cuando se puede referir el caso a que se implante o se aplique el Reglamento General de Estudiantes. Si el compu determina que la conducta fue causada o tuvo una relación directa y sustancial con la discapacidad del estudiante, se concluirá, se determinará que la conducta debe ser considerada como una manifestación de la discapacidad. Y entonces ahí no se aplica ninguna medida disciplinaria, sino que hay que velar porque se le provean
servicios al estudiante para prevenir eventos futuros. Segunda instancia, segunda alternativa. Si la conducta fue el resultado de una falla de la escuela, es decir, si no se implantaba el PEI, si al estudiante no se le ofrecían los servicios, si la ubicación no era apropiada, pues también se entenderá bajo esa circunstancia que la conducta es una manifestación de la discapacidad y por lo tanto no procede a aplicar medida disciplinaria alguna. Y también si se determina que directamente la conducta fue una manifestación de la discapacidad, pues no hay que tomar medidas disciplinarias. Ahora, la cuarta alternativa es que el COMPU determine que la conducta no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante y en ese caso el director puede aplicar el reglamento general de estudiantes y aplicar las medidas que allí aparecen, que obviamente pues no podemos entrar en eso ahora, por falta de tiempo. Las medidas disciplinarias deben ser adecuadas a la conducta, podrían combinarse o sustituirse por un plan correctivo. Podría imponerse una amonestación verbal o escrita, un traslado de grupo en la misma escuela, referir al personal de apoyo y hasta una posible suspensión. Cuando se aplica una sanción, aquí surgen otras complejidades del procedimiento porque no se supone que a un estudiante se le suspenda por más de 10 días en un año escolar. Cosa que ustedes saben que ocurre, ¿verdad? Si se va a notificar al estudiante, si se va a suspender por 10 días, en esos primeros 10 días no hay que ofrecerle servicios. Si los padres tienen discrepancias en cuanto a cómo se está llevando el procedimiento, los padres siempre pueden radicar una querella administrativa. Voy a hablarles de unas circunstancias especiales, porque aquí entonces se pueden adoptar medidas de emergencia y es cuando se dan estas situaciones, cuando un estudiante lleve o posee un arma de fuego, cuando esté vendiendo, utilizando drogas, si ha infligido daño corporal a otros, si pone en riesgo su seguridad o la de los demás, cuando dañe la propiedad o incurra en vandalismo. Bajo esas circunstancias, fíjense que ya esto es una conducta grave. Ahí entonces el director puede suspender al estudiante hasta por 45 días. Siempre está obligado a citar la reunión de compu y la reunión de compu volverá a hacer el mismo análisis que ya les indiqué. Y si el compu entonces determina que la conducta es una manifestación de la discapacidad, puede recomendar que se varíe la sanción o la medida de suspensión que había impuesto el director. Todo estudiante suspendido tiene derecho a volver a su misma ubicación. Y al final, pues, solamente el secretario puede suspender a un estudiante por más de 15 días o expulsarlo del sistema. Los padres siempre tienen el derecho a radicar querella y se atenderán de manera expedita, con términos más cortos. Incluso estudiantes ingresados en una institución juvenil pueden recibir servicios porque allí también hay escuelas que son administradas por el departamento. Incluso un estudiante que todavía no haya sido determinado elegible, pero que se entiende que tiene una condición, se puede beneficiar de este problema. De este procedimiento. Con esto termino mi presentación y muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Bueno, en 20 minutos, claro y preciso. Y yo puedo resumir y me corrigen.
Agotar los foros administrativos. Ante un incidente de conducta, hay que agotar los foros administrativos primero. Hay que hacer una reunión de compu. Determinación de manifestación del impedimento, ver si la conducta, ¿verdad? Es una manifestación de la condición. Revisar el PEI y asegurar que reciba todos los servicios y el plan de modificación de conducta. Gracias. No sé. Okay. Bueno, ahora pasamos con la segunda panelista, la doctora Wandibet Torres. El micrófono y espacio es suyo. Bien, buenos días a todos. Para mí un placer estar aquí compartiendo un ratito este tema que comparto como el licenciado, que en 20 minutos es imposible poder de alguna manera discutir a fondo. Así que dentro de lo que presento es un poco las preguntas que me compartió, ¿verdad?, Apni, para ir dirigiendo el tema que es bien abarcador, porque el rol nuestro como psicólogo implica muchas áreas, desde prevención, intervención, educación, y pudiéramos estar aquí hablando mucho tiempo. Así que parte de lo que quería hacer un poco en estos 20 minutos, hacer un poco de reflexión con respecto al trabajo que hacemos en el área de salud mental específicamente. A veces estamos sumergidos en muchas cosas y no le damos el tiempo a lo que realmente requiere, ¿verdad?, para hacer una evaluación exhaustiva o comprensiva de lo que el tema que tenemos en el día de hoy, que es el manejo de conducta o conductas de reto. Dada la complejidad que tenemos a nivel social, pues esto ha ido disparando de una manera exponencial y cada vez tenemos más situaciones de conductas de reto dentro del plantel escolar, tanto con la población que atendemos ahora de educación especial como población regular. Así que se nos hace a veces un poco difícil el poder intervenir de una manera que sea exitosa y rápida como se amerita en muchos casos, pero parte de lo que conlleva, ¿verdad?, y lo que quisiéramos hacer hoy es establecer un poco de análisis y ver dónde estamos para establecer prioridades. Hay casos de mucho riesgo, por ejemplo, nos contó esta mañana Neftalí, ahorita Neftalí su experiencia y como él, muchos más que hemos visto diariamente y que lamentablemente no todos se reportan, ¿okay? Y que las secuelas las vemos más adelante y dentro de ese ir y venir, pues es importante ponerle hincapié una palabra bien sencilla que él estableció y que la cito: seriedad. Seriedad en el trabajo que hacemos día a día, ¿verdad?, con esta población y con todo el universo de la escuela, para poder entonces intervenir de la manera más efectiva dentro del proceso que, ¿verdad?, que nos atiende. No supone que cambió. Se nos fue, pero sigo. Dale otra vez. No. En los 20 está corriendo, yo voy a seguir. La primera pregunta que dentro del panel nos presentaron era: ¿cuál es el rol del psicólogo ante crisis emocionales e incidentes de conducta del estudiante con impedimento? Y eso, wow, ¿verdad? Porque estamos todo el tiempo, yo llamo en todos los diferentes escenarios donde estoy, casi siempre estamos apagando fuego. Estamos buscando estabilizar, de alguna manera armonizar lo que está pasando para que todo más o menos siga funcionando. Así que lo primero que tenemos en este proceso de intervención en crisis es estabilizar a nuestra familia, a nuestros participantes, a veces el personal educativo que está atendiendo también a ese estudiante, que en ocasiones la dejamos un poco al margen, pero igual está impactada. Y parte de ese rol dentro de lo que hacemos los psicólogos es apoyar tanto a la familia, el menor, como también asistir a ese personal educativo que está ahí trabajando día a día con estos 20, 30 estudiantes y entre ellos muchos nenes con necesidades especiales y otros con dificultades educativas, entre otras necesidades. Personal que también tiene historia, ¿verdad?, o necesidades porque todos tenemos una situación particular, ¿verdad?, de vida que nos afecta y que puede de alguna manera interferir en el manejo que tenemos en el día a día con ese estudiante. Así que es importante también tenerlos a ellos dentro de ese plan de intervención. Dentro de lo que hacemos también los psicólogos es un poco proponer planes de acción para manejar esa situación que se está presentando, porque en nuestro rol en la fase escolar en muchas ocasiones ser colaboradores y consultores, donde vemos todo el panorama de la situación que se nos está, ¿verdad?, en estos momentos apremiando o se está discutiendo para de una manera objetiva
poder ver todos los elementos de una manera panorámica, yo le llamo siempre a mis estudiantes también, una vista ya amplia para poder establecer cuál es el mejor curso a seguir, cómo comenzar, por dónde ir, cuál es el referido que debo de realizar, cuál es el orden en que debo hacer las gestiones para que esto tenga éxito, ¿okay? Y eso es parte de las funciones que también hacemos dentro de ese rol en las escuelas. En momentos dados, luego de hacer ese plan y determinar necesidades, pues también hacemos referidos, ¿verdad? O establecemos a dónde tenemos que dirigir esta necesidad para que sea atendida y estabilizada lo más pronto posible. Hay muchos referidos que se pueden surgir de manera inmediata, pero en nuestro rol es un poco priorizar a dónde debe ir primero, cuál es el primer referido que debo de realmente emitir. Puede ir conjunto con otro referido, ¿verdad? Asistir a este padre también para que pueda dirigirse al lugar adecuado para buscar la ayuda. Porque cuando llegan a nosotros, en muchos momentos ellas están con muchas situaciones que están ahí surgiendo a la vez. Me mandaron a registrar, tengo que evaluarlo en tal lugar, me dieron estas recomendaciones. Entonces, se paralizan porque no saben por dónde comenzar. Y parte de nuestro rol en muchos momentos es estructurarlo. Vamos, 1, 2, 3, vas a llamar a este lugar. Yo dentro de la intervención con muchos padres, a veces hasta con un papel. Número 1, vas a llamar. Este va a ser el número, esta va a ser la gestión. Porque lo que parece para nosotros fácil y obvio, para ellos no lo es. ¿Okay? Ellos van a hacer lo que puedan con los recursos que tienen disponibles y parte de nuestro rol en esa posición es apoderarlos, guiarlos para llevarlos a ellos a hacer lo más efectivo en este plan que vamos a estar trabajando porque ellos son parte del equipo para poder trabajar en ese manejo de conducta, ¿verdad? Dentro del rol también del psicólogo es velar porque el ambiente escolar sea uno adecuado. Así que de una manera preventiva, nuestra exposición es estar monitoreando y voy a ir anticipando, ¿verdad? Y para de alguna manera prevenir cualquier situación que pudiese poner en riesgo lo que tiene que ver la población en general o estudiantes. Y a los padres les exhorto que para conocer un poco de los roles que tienen nuestros compañeros psicólogos, que gracias a Dios están en la mayoría, están en las escuelas y eso es un súper logro y lo celebramos. Busquen las guías, ¿verdad?, que el del departamento tiene disponibles para que conozcan las funciones, conozcan lo que hacemos, ¿verdad? Que no solamente es para educación especial, que también es para la corriente regular, para que usted también sea parte de este trabajo. Así que esto fue un logro que tuvo mucho tiempo de lucha y que a Dios gracias estamos empezando a ver, ¿verdad?, que estamos un equipo integrado, como dijo esta mañana el secretario, y que hace gran diferencia en la intervención que hacemos en los planteles escolares. La otra gran pregunta que me estableció Iris dentro de este panel es, ¿cuál es el rol del psicólogo ante crisis? Perdóname que le estoy dando a la mía. ¿Qué recomendaciones da para asegurar una intervención objetiva y sin prejuicios de parte del psicólogo? Esto es una súper pregunta, pero lo primero que yo pudiera, ¿verdad?, considerar es que la intervención que tenemos con este niño, este joven con alguna necesidad conductual, debe ser una intervención que sea del equipo interdisciplinario, donde sea una visión holística del problema. ¿Okay? Y esto lo recalco porque en muchos momentos se da la situación de problemas de conducta y lo primero, llama al psicólogo, que venga el psicólogo corriendo aquí. Pero antes del psicólogo puede haber otras intervenciones que son importantes. Tenemos el trabajador social, tenemos el consejero, tenemos la maestra de educación especial, ¿verdad? Y entre todos pudiéramos conocer todas las dimensiones de esta situación y poder hacer un plan que sea integrado y comprensivo, ¿okay? Porque nosotros no vamos a resolver una situación de emergencia de una manera sola, aislado. Tenemos que trabajar integrado. Si estabilizamos de manera inicial, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que dentro de ese trabajo integrado en la escuela, wow, ya, están otras personas que tienen tanta importancia como nosotros los psicólogos, ¿ok? Es importante hacer un compu, no voy a entrar, ya licenciado habrá un poco de eso, pero lo recalco porque en muchos momentos he visto que niños o jóvenes con discapacidad, con alguna limitación, alguna área, están siendo manejados en términos de conducta sin tener el debido proceso de hacer una reunión donde veamos todos los elementos que pueden estar incidiendo realmente en lo que está pasando en esa conducta. Así que eso es un tema bien amplio, pero les exhorto que si está la necesidad, lo hagan, ¿verdad? Igual que hay que hacer evaluaciones comprensivas en todas las áreas de necesidad. Cuando hay problemas de conducta, podemos mandar al psiquiatra, el neurólogo, lo que tiene que ver el geneticista, muchas, pero que sean evaluaciones completas.
He visto hechas evaluaciones que no describen la conducta del menor y no nos ayuda a hacer un buen plan de trabajo. No voy a entrar, porque esto es un tema que también me apasiona, pero son evaluaciones que tienen que ser realmente alineadas a necesidades del estudiante y que expliquen, ¿verdad? Nos den una contestación, ese motivo de referido. No puede ser una evaluación por hacerse, porque eso no nos explica nada. Cuando no tenemos un buen diagnóstico o una evaluación que esté completa, es como ir al médico y no tener mejor diagnóstico. No tenemos el diagnóstico acertado, no podemos hacer un plan de trabajo que sea también alineado a eso. Así que ustedes como padres, por favor, cuando vayan a evaluaciones, si esa evaluación no le convence y usted no está satisfecho con eso, no las acepte. ¿Okay? Mejor que nadie ustedes conocen a sus hijos y saben que esa descripción no la acepte. Tienen todo el derecho de rechazarlo, ¿okay? Y nos pudiéramos quedar. Dentro de lo que es importante también es ver los diferentes factores que pueden estar incidiendo en ese comportamiento, entiéndase de sociales, ambientales, afectivos, entre otros más, ¿okay? Que pudiéramos estar afectando directamente el comportamiento para atenderlos a su vez. En ese plan educativo, cuando hay una necesidad conductual, y lo recalco y lo puntúo siempre que tengo la oportunidad, tienen que haber objetivos en ese país, si es un niño con necesidades especiales, en el área socioemocional. Es imposible que tengamos un niño con un problema de necesidad, ¿verdad?, en términos de conducta y que en el área socioemocional no hay ningún objetivo dirigido a trabajarlo, ¿okay? Porque parte de lo que buscamos es trabajar con la regulación de esas emociones y la parte de interacción, ¿verdad?, a nivel de lo que es los pares, la familia, los compañeros, los maestros. Y se trabaja con la parte socioemocional. Así que es importante igual a los padres, si hay una necesidad, exija dentro de esa reunión en que esos objetivos tienen que estar establecidos claramente, porque lo que no está escrito no se trabaja. Así que tiene que haber un plan dirigido a que se pueda trabajar las necesidades todas, ¿verdad? En la mayoría, en la que sea posible, para que se pueda trabajar esa conducta de una manera integrada. Y algo bien importante, ¿verdad?, dentro de esa parte también de manejo de conducta, es que yo no puedo hacer un plan de modificación si yo no hago una evaluación funcional de la conducta. Y para eso es importante, ¿verdad?, que podamos tener un equipo integrado donde podamos tener toda la información necesaria para comprender por qué ese comportamiento se da. Y yo no puedo tener un plan de modificación que sea genérico, que sea el mismo para todos mis estudiantes que tal vez pegan. ¿Okay? Porque los detonantes del comportamiento pueden ser diferentes. Yo puedo tener un mismo comportamiento, pero lo que está manteniendo o detonando el comportamiento es totalmente diferente. ¿Okay? Yo puedo agredir porque me tengo que manejar emociones, pero yo puedo agredir porque tengo una necesidad sensorial, yo puedo agredir porque muchas razones. Así que nunca como padres tampoco acepten un plan que sea universal, tiene que ser individualizado y específico. La otra pregunta que me hizo ir aquí, ¿verdad?, es ¿cuál es la importancia del plan de modificación de conducta? Pues como mencioné, el plan de modificación establece el plan dirigido a manejar las conductas de retos o desafiantes. Si yo no tengo un plan estructurado, ¿cómo yo voy a saber que está teniendo éxito? ¿Cómo van realmente esas necesidades, cómo se van cubriendo? ¿Cómo las evalúo? ¿Cómo viendo si estas estrategias son las más adecuadas, ¿verdad? Si esas necesidades se están atendiendo a base del diagnóstico que tiene o de la necesidad que está presentando. Así que tengo que tener ese plan claramente establecido para poder entonces llevarlo a cabo, siempre con fecha de revisión, quién es responsable de quién, ¿verdad? Cómo se van a medir los logros de ese plan de modificación, ¿okay? Pero para eso tengo que haber hecho una evaluación funcional de la conducta, ¿verdad? Observando y estableciendo qué está pasando y comprendiendo por qué ese comportamiento se está dando. Porque partimos del modelo conductual de que el comportamiento cubre una necesidad, una función de comunicar, función de evitar, función de escapar. ¿Okay? Y tengo que conocer cuál es la función del comportamiento para entonces poder decidir cuál es la mejor estrategia para poder intervenir con la conducta que necesitamos. Así que esa evaluación funcional de la conducta, que de 10 minutos estoy corriendo. La evaluación funcional de la conducta, generalmente mandamos ¿verdad?, instrumentos al salón de clase o vamos al salón y hacemos un registro de esa conducta, para ver qué pasa antes de la conducta, durante la conducta y después de la conducta.
porque estos comportamientos de reto muchas veces se mantienen por las consecuencias que se dan ante el comportamiento, ¿verdad? Porque logro lo que quiero, ¿verdad? Porque evito que tenga que recoger, evito que tenga que copiar, porque eso es lo que obtiene este comportamiento, pero también puede ser por lo que dispara el comportamiento. Así que tengo que entender comprensivamente qué es lo que el comportamiento me quiere comunicar, qué es lo que está manteniéndolo para yo poder decidir dónde voy a intervenir, si intervengo en lo que dispara o lo que mantiene o cómo se maneja el comportamiento. Así que esto es mucho más amplio, pero los exhorto a que hablen y busquen lo que es el análisis funcional de la conducta para que puedan entender realmente de este proceso. Así que esta estrategia, el análisis funcional es lo esencial para hacer el plan. En el contexto, mencioné el contexto educativo, el equipo interdisciplinario todo está comprometido y tiene que trabajar para lograr esta meta al modificar conducta. Y partimos en la parte de trabajar la conducta, partimos de la premisa de que este estudiante o este joven tiene un déficit de destrezas. Está manejando esto porque tiene una carencia de destreza. Así que en ese plan de modificación, para nosotros es bien importante que más allá de señalar cuál es la necesidad, busquemos un comportamiento reemplazo que cubra esa necesidad para que ese comportamiento se pueda extinguir. Porque estamos de alguna manera siempre como que buscando que se vaya el comportamiento, pero no le damos una conducta reemplazo para que desarrolle esa destreza que tiene carencia. Y ahí es que fallamos, porque eso es como si yo te castigo por algo, pero no te enseño cuál es la manera correcta de hacerlo. Tú no lo vas a aprender. Así que ¿verdad? Suena simple, pero eso es lo que queremos lograr. ¿Por qué se comporta de esta manera? Pues vamos a buscar entonces comportamientos alternos que sean adaptativos para ayudarlos a ellos a enseñar y enseñarles y que puedan ensayarlos previamente. Y otra pregunta que Iri me hizo extraordinaria es como que ¿quién tiene que hacer el plan? Yo creo que todo el mundo pregunta eso. Ahora tenemos compañeros, ¿verdad? Están en las escuelas muchos psicólogos que están sirviendo, no todos tienen, pero idealmente entonces el especialista adiestrado, en este caso si está el psicólogo en la escuela, sería la persona que pudiera colaborar con el plan. Hay niños que están en servicio directo con psicólogos en corporaciones, también puede colaborar con ese plan porque lo conoce mejor que nadie, ¿verdad? Y ahí es que tenemos que hacer un poco el acuerdo uno como padre de acercarse a ese profesional para que esté disponible para poder hacer el plan. Pero lo importante es que quien lo vaya a hacer sea una persona que esté adiestrado en este tema y que lo pueda hacer responsablemente. Y Iris, otra súper pregunta, que qué herramientas yo le podía dar, ¿verdad?, para manejar esta situación de autorregulación. Estos son muchas alternativas porque inciden en muchas situaciones, va a depender del diagnóstico, el nivel de funcionalidad, las competencias que tenga, cuántos recursos tiene disponibles, pero de algunas estrategias inmediatas que utilizamos y recomendamos para que nuestros jóvenes en el plantel escolar que no tienen tanto apoyo puedan manejar, pues ayudamos un poco a trabajar la parte de inteligencia emocional y comenzamos con etiquetar emociones, ponerle nombres correctos, ¿verdad? Que ellos puedan vincular lo que está pasando con esta palabra de alegría, tristeza, frustración, porque una vez yo hago esa vinculación, yo puedo enseñar maneras adaptativas de manejarla, ¿ok? Y eso es parte del desarrollo de inteligencia emocional, entre otras alternativas. Estrategias de relajación, ¿verdad? La respiración también las ensayamos como algo que nos ayuda a autorregular y que tenemos control inmediato. El que podamos contar, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para ayudarlos a autorregularse. El utilizar la música como una manera también de poder relajarse. La música altera el estado de ánimo y eso es parte de lo que pudiéramos utilizar. Muchos tienen celulares, pueden ponérselo, ¿verdad? Retirarse y un poco calmarse. Contar antes de actuar es una de ellas. Repetir frases de autorregulación como me voy a calmar, tranquilo, estoy seguro, estoy bien. ¿Verdad? Esas afirmaciones llevan a ellos a tener más control de lo que pudiese estar autodisparando este comportamiento. Darle a ellos también recursos que estén accesibles en la escuela, maestros, casi siempre los horarios de patio donde hay muchos incidentes de violencia, ¿dónde me voy a dirigir? Tengo al policía, tengo al consejero, tengo al maestro, que sientan la opción de buscar esa ayuda en el momento que lo necesitan, que eso es bien importante también, y entre otras, ¿verdad?, otras alternativas que se pudieran considerar. Y para cerrar, nada más le digo, el secreto del éxito es la persistencia por la meta.
A veces vemos que ese plan que establecimos no pareciera que funciona y desistimos de seguirlo. Históricamente y verdad, ya por experiencia, uno se da cuenta que cuando la estrategia es la adecuada, a veces ese comportamiento se comienza a poner más intenso. Y lo que me dice es que está funcionando porque el resultado que habitualmente tenía ese comportamiento ya no lo estoy teniendo, yo sigo probando. Así que ahí es que no podemos desistir, ¿ok? Y parte importante también es que siempre evalúe los logros de su hijo, de su estudiante, por ellos mismos, ¿verdad? Cómo comenzamos, cómo estamos ahora, no siempre podemos estar comparando con la norma. Pero como comparamos con la norma, vemos que esto es inalcanzable, que no vemos cambios. Así que son cosas, ¿verdad?, a considerar. Aquí a su disposición para cualquier pregunta más adelante. Como siempre, excelente, ¿verdad? Yo creo que fue muy directa y precisa. Trabajo en equipo, todos somos parte de esto, incluyendo a las familias y al estudiante. Evaluar todos los elementos que pueden estar incidiendo en la conducta, ¿ok? Y asegurarnos de que cuenten con unas evaluaciones apropiadas, principalmente en el área socioemocional y evaluación funcional de la conducta. Y por supuesto, un plan de modificación de conducta que se implante apropiadamente. Gracias, doctora Torres. Ahora pasamos, este es uno de los momentos en que desearía que los cubiertos y los platos fueran plásticos, ¿verdad? Así que vamos a tratar de cooperar todos para mantener, ¿verdad?, la voz bajita y permitir que el doctor Alicea, que es nuestro próximo panelista, pues haga su presentación, que nos va a hablar sobre el rol del trabajador social ante incidentes de conducta. Adelante, doctor. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Voy a competir con algo que no se compite por ahí usualmente, que es la comida. Por lo menos para mí, si me presentan comida y recursos, yo opto por comida siempre, así que estoy en desventaja. Así que buenos días, buenas tardes a todas las mujeres, sobre todo. Hoy es 8M, mi acompañamiento como hombre en deconstrucción. En este día yo estoy puesto para el problema, para acompañar a las mujeres en sus luchas por sus derechos sexuales, laborales, reproductivos y por el derecho básico a ser. Así que hoy 8M, mi reconocimiento y mi acompañamiento a todas las mujeres. Bien, yo quiero rápido comenzar. Voy a hablar sobre el rol del profesional del trabajo social ante los incidentes de conducta. Yo quiero primero hablar sobre el trabajo, el verde, ¿verdad? Sobre el trabajo social. El trabajo social es una profesión y es una disciplina académica. Es bien importante que nosotros sepamos que los trabajadores sociales no somos las personas encargadas de manejar la conducta en los escenarios académicos. La gente tiene que tener eso bien claro, porque la gente como que todo lo que se pierde en la escuela, al igual que todo lo que se pierde en el gobierno llega al departamento de la familia, pues todo lo que se pierde en la escuela casi siempre acaba en la oficina de trabajo social. Y nosotras trabajamos usualmente, ¿verdad? Si alguien tiene problemas, yo hablo en femenino porque el 80 y pico % de las trabajadoras sociales son mujeres. Y eso en nada impacta mi masculinidad. Así que si alguien se ofende, cuando yo digo nosotras trabajadoras sociales, deconstrúyase como yo me estoy deconstruyendo. No, trabajamos también con los aspectos, estoy compitiendo con el pan, miren, trabajamos con los aspectos psicosociales entre el ambiente y la persona para poder acompañar procesos que afecten el desempeño del niño o del joven en la escuela. Acompañar no es lo mismo que estar a cargo. Así que el problema de conducta en primera instancia debe ser manejado por la persona que facilite el proceso educativo, ¿verdad? Y eso es bien importante. El trabajo social entra a atender la situación cuando los planes establecidos en el salón o por las personas que facilitan no han funcionado. Y entonces eso es bien importante porque los problemas de conducta pueden deberse a múltiples factores sociales donde el asunto de conducta es un síntoma de un problema mayor. Y pueden ser problemas relacionados a la condición del niño,
o problemas relacionados a la percepción social o escolar de la condición que presenta el niño, o problemas relacionados a la falta de servicios equitativos que respondan a los derechos y a los retos que tiene ese niño de acuerdo a su condición. Pero aparte, puede deberse al trauma, puede deberse a divorcio, puede deberse a abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, a una transición importante en el ciclo de vida. Algo tan importante como que en una pelea de custodia, este niño o niña que vive con autismo de momento pasó de la custodia de un padre a la custodia de otro. Y esa transición fuerte, importante, repentina, va a producir unos indicadores conductuales que van a tener que ser atendidos en el ambiente escolar. Pero le podemos añadir pésimas condiciones económicas, producto de un sistema que promueve la desigualdad. La niñez se afecta con la desigualdad y la inestabilidad que hay en el sistema educativo, con las pésimas condiciones laborales de los profesionales en el Departamento de Educación, con la falta de maestros, con la falta de recursos, con la sobrecarga del personal escolar en tareas administrativas. Todo eso tiene que ver con los problemas de comportamiento que presentan los niños. Así que cuando el trabajo social interviene, hay un término que se está usando muy común, que es el análisis topográfico del comportamiento. Y eso implica una evaluación social de la niñez en su ambiente familiar, que va a promover, luego de un avalúo social, una elaboración de un plan de acción donde probablemente hay que modificar aspectos del ambiente social, hay que hacer referidos a servicios, hay que trabajar programas de modificación de conductas con maestros, personal del resto del equipo, con la familia. Hay que ayudar en el monitoreo de comportamiento y en los programas de refuerzo de los comportamientos que se desean. Así que, ¿cómo usualmente vamos a ver esto en la niñez? Pues mire, a través de entrevistas clínicas, los trabajadores sociales tenemos formación para poder ver aspectos clínicos del comportamiento humano a través de entrevistas estructuradas, a través de instrumentos de reportes de indicadores, a través de observaciones directas que pueda hacer el profesional del trabajo social, de análisis de expedientes y de información que va a llegar a ese profesional a través de diferentes informantes. Así que este plan va a ser producto de un avalúo social. Y es bien importante, y repito, la TS no es el asistente administrativo en los equipos multidisciplinarios. La TS es la experta en lo social. Sí, mi compañero, yo hablo esto porque yo tengo experiencia trabajando con colegas, porque en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social hay un subcomité de trabajo social escolar que trabaja con estos problemas, que estos problemas son escuchados por la junta directiva, y aparte de que he trabajado en asesoramiento a varios compañeros y compañeras en estos procesos. El avalúo social se va a oponer al avalúo psicológico y médico, porque no está centrado principalmente en la conducta, sino en explicar socialmente, basado en conceptos, en teorías, en miradas de las ciencias sociales, del trabajo social como transdisciplina, a eso que ese profesional tiene bajo su consideración. Así que el avalúo va a incluir identificar servicios y necesidades, y el enfoque es en los factores contextuales del comportamiento. En vez de preguntarse qué tiene el niño o la niña o cuál es la conducta de la niñez, el trabajador social en ese equipo va a estar buscando por qué ocurre esta conducta y cuáles son los factores en el ambiente social que están asociados a esa conducta. Así que algunas preguntas del avalúo. ¿Cuáles son esos ambientes sociales de la niña o el niño? Mire, algo tan sencillo como que en Puerto Rico, y estos son estudios que yo cito en un artículo que próximamente sale en la revista Voces desde el Trabajo Social, 72 de los 78 municipios son áreas médicamente desatendidas. Entonces usted va a ver que hay un ambiente social donde la gente no tiene atención. Y entonces sabemos que hay un ambiente social precarizado, que el 40% de las personas, en algunos estudios, en otros dice hasta el 70%, que tienen alguna situación de salud mental, están desatendidos en Puerto Rico sin tratamiento.
Y como ustedes saben, el Estado nunca aparece para ayudar, pero siempre es el primero en fila para castigar. Y entonces, ¿cuáles son esos ambientes sociales del niño o la niña? ¿Cómo lo influencian en su comportamiento? ¿Qué se ha hecho para lidiar los desafíos que enfrenta el niño? ¿Y qué hay que hacer para resolver la situación que motiva la consulta por aspectos de comportamiento en ese niño o esa niña? Una de las cosas bien importantes es valorar el avalúo desde una perspectiva de crecimiento. Y esto implica de que todas las niñas tienen que sentir que tienen valor como seres humanos. No importa su condición física, no importa su diagnóstico, no importa su orientación sexual, no importa su identidad de género. Todas las niñas y los niños tienen derecho. Y tenemos que comenzar a que ese niño sea parte importante del avalúo, porque hablamos con todo el mundo, con la mamá, con el papá, con el vecino, con el maestro, pero no nos sentamos con ese niño para ponderarlo como una persona que es sujeta de derecho y que precisamente tiene atributos de ciudadanía y que a base de la inmadurez que se le atribuye al niño o a la niña por su etapa de desarrollo, no podemos dejar de mirarlo como sujeto de derecho. Y implica también respetar las capacidades de las personas. Así que identificamos situaciones en la niñez desde su rol social. La gente dice, pero los niños no tienen roles sociales. Mire, desde que están en la barriga, en el útero de la mamá, si sabemos que es niño o niña, desde ahí ya ese niño empieza a enfrentar unas imposiciones sociales de ropa que le van a poner, del color que va a tener el cuarto. Así que sí, hay unos roles sociales que tienen que ver con el comportamiento de los niños. Hay unos roles ambientales, hay unos problemas emocionales, hay unos problemas físicos, que todos esos asuntos tienen que trabajarse. En ese avalúo, el profesional, la profesional del trabajo social, las trabajadoras sociales, vamos a estar pendientes de identificar situaciones de riesgo, de ser los intercesores e intercesoras de esa niñez para protegerlo, para trabajar cualquier aspecto de vulnerabilidad, tanto en su familia, en la comunidad, como en la misma escuela. Y un aspecto importante del avalúo social es el análisis del impacto. ¿Cómo impacta el género, la raza, la etnicidad, la cultura, la habilidad física o mental? Miren, el habilismo es una de las estructuras de opresión que existe en esta sociedad. Y es la tendencia a pensar de que las personas que no tienen ningún reto físico, emocional, mental, son mejores que aquellas que no lo tienen identificado. Y eso es una estructura, una institución opresiva en la sociedad que tenemos que deconstruir, con las cuales tenemos que trabajar. El asunto de la edad, el estatus socioeconómico, la religión, la estructura familiar, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, los estatus de ciudadanía, todos esos asuntos se van a intersecar porque el trabajo social se configura desde un acercamiento interseccional y no es solamente el niño o la niña con una limitación física o mental, es el niño o la niña con una limitación física o mental, negra, gay, lesbiana, empobrecida, y todos esos asuntos el trabajo social los ve desde una perspectiva integral. Así que ese avalúo psicosocial va a tener una identificación de ese niño o de esa niña, va a buscar los lugares de residencia, la escuela, los ambientes importantes de esa niñez para atender la queja del referido y buscar el problema presentado partiendo de la visión del niño, pero sin obviar la visión de sus padres, la visión de los maestros y la propia visión de la profesional del trabajo social que está haciendo ese avalúo. Así que uno de los aspectos importantes es que se supone que esa trabajadora social te diga cuándo comenzó, cuán frecuente es, con quién ocurre ese comportamiento, dónde ocurre, cuáles son los factores de riesgo sociales, emocionales, psicológicos, de aprendizaje, físicos, médicos que contribuyen a los asuntos que se traen a la consulta de trabajo social, qué consecuencias ha tenido esos asuntos que presenta el niño, tanto para él o para ella, como para la familia como sistema, y el resultado de esos instrumentos de avalúo y de entrevista. Así que esto de la historia de la situación, los asuntos de seguridad, el historial del desarrollo, todo eso va a surgir como parte de ese avalúo psicosocial
importante. La evaluación completa de la familia. Es que el niño, y esto es una de las cosas, tenemos que dejar de ver como que este es el niño con autismo, esto es un niño que experimenta unos retos, que experimenta una situación y que su familia lo acompaña. Y tenemos que salir de los análisis individuales. Ayer yo peleaba con un grupo de estudiantes, ¿verdad? Yo como profesor peleo, porque en una clase de familia están dando un informe oral de intervención con familia y se enfocaron en modelos individuales. Y yo les digo, ¿de qué es la clase? De intervención con familia desde el ciclo de vida. Entonces, ¿de qué era el informe? Entonces, ¿por qué nos enfocamos siempre en esta idea de atender a la persona como si fuera un sujeto aislado? Pues el trabajo social lo ve como un sujeto social. Y desde ahí comenzamos nuestra intervención. Así que ese avalúo psicosocial, y ya estoy en el último slide, yo estoy disciplinado. A veces soy indisciplinado, pero para estas cosas me disciplino. Hay que ver cuáles son los resultados de esas evaluaciones que ha tenido el niño y su familia para decirle al equipo cuáles son las necesidades de ese niño y de esa familia. El trabajo social también parte de un modelo enfocado en necesidades. Y en muchas ocasiones el problema con muchos de los equipos que atienden nuestra niñez con estos retos es que las necesidades vienen de la visión del profesional. Y cuando discutimos estos informes no les hacen sentido a las verdaderas necesidades que tiene la familia, porque no han formado parte integral de estos análisis topográficos del comportamiento. Necesitamos ver cuáles son esas necesidades económicas, sociales, educacionales, médicas, socioculturales y legales. Por supuesto, siempre hay que hacer un examen del estado mental, ¿verdad? O tener el resultado de ese examen por otro profesional que lo haga dentro del equipo, para entonces, a través de los diagnósticos, a través de los resultados de estas pruebas, llegar a una conclusión social, a una opinión social sobre esta problemática que permita entonces hacer ese plan de acompañamiento a la familia. ¿Cuál va a ser el plan? Algo que los gringos dicen mucho, que a mí me gusta el término, que dice case specific. Va a ser específico a lo que arroje ese avalúo particular de cada una de esas familias. E inclusive familias con problemas similares, dependiendo de las necesidades familiares, van a requerir acercamientos diferentes, porque no todas, estas cosas de las prácticas basadas en evidencia, y perdónenme los que son fan de estos procesos, en muchas ocasiones, no es que las esté criticando, pero en muchas ocasiones asumimos estas prácticas de forma acrítica y nos pensamos, porque mucha gente se lo piensa, que son camisas de fuerza, como la gorra que usted se compra, que es one size fits all, que si usted es cabezón como yo, le sirve la gorra y a alguien con la cabeza chiquita también le sirve. Pues asumimos estos modelos de manera acrítica y los tratamos de implementar y hay que tener cuidado. Yo prefiero informarme por la evidencia, pero siempre desarrollar una intervención contextual, que decir que yo aplico este mismo modelo con las mismas sesiones, con las mismas características y con la misma estructura a toda la familia. Así que, como les dije, el diagnóstico social o la conclusión social produce un plan de acompañamiento social a la familia. Gracias. Buenos días. Excelente, ¿verdad? Estoy fascinada con la manera en que los tres panelistas aquí presentes han podido llevar de una manera tan clara la información en tan poco tiempo, ¿verdad? Y nos dice el doctor Alicea la importancia, ¿verdad?, del trabajador social, tener en cuenta de realizar ese avalúo social que recoja todas, para identificar por qué ocurre, qué factores están incidentes, cuáles son las necesidades de ese niño, respetando esa dignidad del estudiante, ¿verdad? Y evitando las etiquetas, ¿verdad? Verlo como un niño. Así que gracias por eso. Ahora pasamos con otra persona que es sumamente importante en el manejo de esa conducta de nuestros estudiantes. Y estamos hablando del padre, porque esto es responsabilidad de todos, ¿verdad? Así que para ello tenemos
a la señora Lumari Pérez Castillo para que comparta su experiencia, cuál fue su rol y qué recomienda a otros padres que estén pasando por situaciones similares. Ella va a estar con nosotros de manera virtual. Adelante. Hola, muy buenos días. Yo soy Lumari Pérez, soy madre de un estudiante de educación especial. Quiero primero felicitar a Neftalí Ramos porque de verdad que todo lo que dijo ese chico pues me tocó mucho, mucho, mucho. Me siento muy identificada pues con mi hijo, lo vi y lo pude percibir acá. Y el trabajador social que estuvo ahora dando la charla, de verdad que me emocionó bastante. Pues como bien saben, pues soy mamá y estoy tratando de avanzar. No me encuentro allá en Puerto Rico porque pues me encuentro en Tennessee. Porque soy uno de los papás que ha tenido que lamentablemente emigrar de la isla para los Estados Unidos para buscar una ayuda mejor para su hijo. Yo soy ingeniera química de profesión y hay algo que siempre le dije a mi jefa, que yo le decía, yo puedo renunciar a cualquier proyecto, pero el único proyecto en la vida que yo no renuncio es al proyecto de ser madre. Y pues me ha tocado dejar todo para poder lograr que mi hijo salga hacia adelante. Mi nene pues tiene de diagnóstico HDHD, tiene un pequeño desorden sensorial, también tiene como consecuencia de eso problemas cognitivos y conductuales, emocionales, es bipolar también. Él es epiléptico, también estamos verificando algunas partes de lo que es su área de, ¿cómo se llama esto? Genética también. Y pues estamos tratándolo con todo, psicólogo, psiquiatra, geneticista, neurólogo, todo. Mi nene pues empezó a dar estos cambios conductuales en la escuela ya cuando estaba en kinder, pero se pensaba que era porque era un niño, pues estaba en su desarrollo, pero ya cuando estaba en primer grado, empezó pues a salirse del salón, hizo varios desastres en la escuela, traté de registrarlo en lo que es educación especial, pero como él tenía excelentes notas, no me lo aceptaban. Ya cuando lo cambió de escuela, en segundo grado, volvía con lo mismo. Se salía del salón, corría, yo tenía que ir a la escuela. En tercer grado trato de colocarlo en un colegio. Nada, en el colegio me lo expulsaron. Volví a educación especial, sí me lo registran en educación especial. Entonces me lo ubican en una escuela donde se supone que había un grupo pequeño y en este grupo era supuestamente de 12 estudiantes, pero la realidad del asunto es que cuando llegó a la escuela la maestra atendía como 17 o 20 estudiantes. En uno de los eventos que pasó con mi hijo es que mi hijo le dio una crisis bien, bien fuerte en esta escuela y la maestra, para salvaguardar la seguridad de los estudiantes, lo que hizo fue que cerró el salón, dejó a mi hijo afuera en un segundo piso y mi hijo se iba a tirar del segundo piso. Gracias a Dios que la otra maestra que estaba al lado, ella rescató, aguantó a mi hijo, lo pudo aguantar y mi hijo no sufrió pues un accidente. Empezamos a buscar varios recursos, a solicitar de que él tuviera una T1, un asistente en el salón. Pues no se me proveía porque pues, mi hijo, a pesar de todo, tenía buenas notas, brillante. Pues nada, fui a orientarme y en el departamento de educación y cuando me dijeron que solicitara un compu, cuando solicito el compu, que solicito lo del T1,
ahí pasa de todo menos resolver. Se quedó todo igual. Entonces, pues como a mí me aconsejaron, pues firme bajo protesta el compu. ¿Qué es esto? Pues es que no estoy de acuerdo con lo que se estipula en el compu. Porque como bien habían indicado, si tú no los otros panelistas, si tú no estás de acuerdo con la solución que te están dando, tienes que seguir, tienes que ir más allá. Me redirigí a orientarme con la licenciada Ríos y ella me ayudó en el proceso de lo que fue la compra de servicio. Pasaron unos eventos familiares en el cual mi hijo tuvo la custodia del departamento de la familia por 3 años y aún así traigo este tema de que no voy a abundar mucho esa separación que tuvimos, pero es para que entiendan que aunque su hijo esté en el departamento de la familia, usted como papá tiene derecho a estar en este proceso educativo todo el tiempo, ¿verdad? Porque se cumplan las terapias ocupacionales, como en mi caso, las terapias ocupacionales no se cumplían. Y como no se cumplían, pues yo fui remedio provisional. Eso es un paso en el que tú, una herramienta que tú puedes utilizar para que a tu hijo le puedan dar esa ayuda que él necesita. Estar pendiente de que le hagan las evaluaciones necesarias, reciba todos los acomodos razonables que tiene. Tú puedes estar ahí en ese compu, envuelto, siempre y cuando pues tengas la patria potestad, obviamente. Otra de las cosas es que mi hijo pues comenzó en un colegio privado, pues porque se obtuvo la compra de servicio, pero con esto de la pandemia, pues a él no le daban lo que era la educación como debería de ser, le daban más bien módulos. Trataron luego pues de manejar por la conducta que él tenía, sus problemas de conducta psicológico, todo el trauma que venía teniendo, pues trataron de manejar, de conseguirle un transporte. Se le consiguió un transporte, pero no tenían T1 para el transporte. Entonces, nunca pudo ir al colegio. Seguía teniendo las clases por módulo y él seguía con rezagos académicos y rezagos académicos. Cuando yo vuelvo a recuperar a mi hijo, lo cambio a otro colegio que yo entendía que podían manejar la situación que tenía mi nene. Pero lamentablemente tampoco se pudo, se pudo solucionar pues, la situación conductual en este colegio. Todos los días, literalmente, todos los días, yo llegaba a mi trabajo, no hacía nada más que yo llegar, sentarme, y ya me llamaban del colegio que tenía que ir a buscarlo, que él estaba en una crisis, que lo tenía que llevar a Capistrano, que lo tenía que evaluar, que tenía que verificarle la medicación. Y yo decía, pero entonces, ¿para qué se le está pagando este colegio si no se está haciendo la función que se supone que corresponda? Mi hijo no estaba aprendiendo absolutamente nada. El año pasado él perdió casi todo perdió el curso escolar. Él está repitiendo otra vez el 8º grado porque él no asistió, él no estuvo en clases prácticamente. Me muevo entonces a buscar otra alternativa al programa CERA, a ver si pues ahí pues digo pues es algo más mental, pues vamos a trabajarlo. Entre el programa CERA no dura ni una semana y media, porque en el programa CERA lamentablemente es el único programa en el que él podía estar, porque era donde podían intervenirlo en el área educativa con un one-to-one, y no tenían psiquiatra. Cuando le daban una crisis, como él es bien grande, mide como 5'9",
no podían manejarlo. Y también me volvían a llamar del trabajo y tenía que volver a ir. Yo no me quejo, yo tengo que ir 20 veces, tengo que ir a buscar a mi hijo, yo lo busco, pero sí. Pero, ¿qué es lo que está aprendiendo mi hijo? No está aprendiendo nada en la escuela, no está aprendiendo a comportarse, no está aprendiendo a manejar nada. En casa la conducta iba peor porque pues era como que en la escuela no me quieren, entonces lo refleja en casa. Y todo lo que es su área sensorial, la calor, el ruido, la frustración que siente de que está fallando en la escuela y que es algo que no es que pueda controlar, que no están manejando bien. Todo esto es frustrante para él. Luego de eso, pues quedaba Panamericano, pero pues Panamericanos no lo podían coger porque ahí no trabajan con niños con one-to-one en ese programa residencial. Nada, pues a lo último se trató de trabajar con educación para ver si había alguna escuela o algo que fuera como hospitalario. Durante todo ese proceso que se tardó bastante, le pedí, me dijo los doctores y los programas que pusiera a mi hijo en una institución de cárcel de menores, porque ahí era donde él único podía recibir todas las atenciones psiquiátricas que pudiera hacer. Pero ¿para qué yo voy a poner a mi hijo en una cárcel de menores? Si mi hijo no ha cometido ningún delito, mi hijo lo que pasa es que es un paciente de salud mental y tiene todo este cuadro complejo que él tenía. O sea, y no, pues no, me moví, nunca recibí la guagua, el transporte escolar, aunque me lo habían dado, nunca lo recibí, porque no había T1. Y ya estaban a punto de botarme de mi trabajo. Pues, ¿qué me quedaba a perder? Investigué en el área de Tennessee, conseguí que aquí había una escuela que era especializada para niños con problemas de conducta y pues me moví. Un buen amigo que tengo acá de la universidad nos ayudó a movernos y tuvimos pues la gran bendición de que nos ayudaron con todas las cosas de la casa, nos ayudaron a movernos para acá. Entré al internet, me conecté con el director de educación especial del área de Knoxville, me conecté con el subdirector, con el director de la escuela que correspondía, todo el mundo, le comenté mi situación. Tan pronto yo llegué aquí, a la semana ya nos reunimos con 8 personas, les puse la situación de mi hijo y rápidamente me ubicaron en la escuela correspondiente, que es una escuela transicional para los niños que tienen estos problemas de conducta, tienen grupos pequeños y es escuela pública. Ahí ellos van a descalonar lo que son la ira y las emociones de los niños. Cuando ya pues se les sale de las manos, pues ya ellos lo que hacen es que los restringen por un periodo de algunos minutos. Los maestros hablan contigo, son bien comunicativos. El maestro me testea todos los días si pasó algo, si él se portó, si tuvo una crisis, si lo hizo espectacular. Ellos tienen una tabla que todos los días le ponen las puntuaciones, le dicen que si ganó Gold, Platinum, Silver, dependiendo de la puntuación, y eso va acumulativo hasta el final de la semana, y en el final de la semana le dan como un premio con los puntitos que pueda tener, y eso lo motiva a él a estar bien. Tan pronto llegamos aquí, el ambiente era otro. Mi hijo empezó a sentirse más comprendido en la escuela, a pesar de que tenía una gran barrera que era el idioma,
porque hasta el sol de hoy mi hijo no habla muy bien el inglés. Él le ha costado mucho trabajo. Y esa es una de las cosas que ocasiona crisis. Pero una vez más, tengo muy buena comunicación con los maestros, me reúno y trabajamos. Cuando el nene le da algo, una crisis o algo así, le permiten que me llame para que él se pueda relajar, pueda bajar su ansiedad. Lo ponen en un espacio aparte donde él puede calmarse, controlarse y puede seguir la rutina de trabajo de la escuela. Yo de verdad que a mí me gustaría que en Puerto Rico pudieran educar, adiestrar más a los maestros y que pudieran trabajar más con el estudiante, entenderlo más, ser más empático y que realmente hubiera un personal bien adiestrado para que estos niños no se atrasen, porque mi hijo ahora mismo está muy bien. Él sí tiene sus crisis, tiene sus momentos de crisis, pero él está muy bien. ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? Donde único no lo puedes manejar mucho es en el autobús. Y si el autobús, antes de que llegue el autobús, él está muy alterado, no lo dejan montarse. Y esa es la única vez que tengo que ir yo a buscarlo y han sido contadas las veces en estos 8 meses que llevo fuera de Puerto Rico. Y le llaman a la policía si se porta mal, pero la policía interviene de una manera muy especial. ¿Sabes? Llama al padre, no es que no alteran al niño, no es que se lo van a llevar preso. Es todo tan diferente que yo digo, ¿por qué no puede ser igual? Es como, ¿sabes? ¿Por qué yo tengo que estar fuera de mi isla, de mi familia? ¿Por qué? Si tenemos las herramientas y tenemos personas maravillosas e inteligentes en nuestra isla que pueden dar el todo por nuestros estudiantes. Y papá, siempre que ustedes vean algo que no está marchando bien con su hijo, no se detengan. Yo les exhorto a buscar ayuda, a ir a los abogados que te pueden ayudar con educación especial. Si no puedes conseguir lo que necesita tu hijo verdaderamente en los compus, en sus acomodos razonables, ni todo lo que él necesita, usted tiene derecho a abarcar todas esas áreas y hacer que se cumplan. También ayuden a sus hijos a desarrollarse dentro de sus capacidades. No estemos con el ay bendito, porque a veces pecamos mucho pues, porque él tiene esto, tiene lo otro. No, es como dijo el panelista anterior. Son niños con diferentes retos. Usted trate de ser firme. Cuando es no, es no. Cuando él puede, él puede. Cuando usted dijo que esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer. Y estar en coordinación con el maestro. Es bien importante la comunicación con su maestro. No sé qué más puedo decirles, pero la realidad es que hay muchas personas que quieren ayudar y se necesita más ayuda, más profesional. Y no podemos dejar nuestra isla sin estudiantes especiales, porque no hayan los recursos o no los traten como deberían de ser. Todos los estudiantes y todos los niños de Puerto Rico tienen el derecho de tener un futuro hermoso e independiente lo más que puedan en su vida. Gracias por
por escucharme y esto es lo que tengo para decirles a todos ustedes. Gracias por ese testimonio y estoy completamente de acuerdo con ella en sus recomendaciones, ¿verdad? Lamento que se haya tenido que salir de Puerto Rico para lograr, ¿verdad?, que su hijo recibiera unos servicios, pero me alegro que ya esté más autorregulado, que esté logrando lo que ella buscaba con relación a la conducta de su hijo. Y a los padres, como ella dijo, no sobreproteger, no justificar, disciplinar, ser constantes y estar en constante búsqueda de los recursos para lograr que sus hijos puedan sí modificar su conducta y puedan funcionar mejor socialmente y con ellos mismos. Gracias a todos. Vamos a pasar ahora por las preguntas. Tengo varias preguntas y uno dice, hay un estudiante que lo han expulsado, yo lo voy a hacer para todos y cada cual va a dar, pero en una oración. Un estudiante que lo han expulsado de varias escuelas, sigue con la misma conducta. El departamento de la familia ha intervenido, pero no se ve mejoría en el cambio. Ha dañado propiedad escolar, se ha suspendido varias veces. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿Qué dice el abogado? Yo pienso que muy probablemente el problema es de ubicación. La experiencia me dice que en la mayoría de los casos los estudiantes están mal ubicados. Muchas veces lo que se requiere es compra de servicios para que los estudiantes estén ubicados en un salón de pocos estudiantes donde se les puedan dar todos los servicios, donde se puedan atender todas sus necesidades. Así que yo pensaría, obviamente con la poca información que tengo, que por ahí podría buscarse una solución. Posiblemente es un problema de ubicación y de servicios. Gracias. Doctora Torres, ¿qué dice? Permiso, vamos a escuchar. Yo creo que es muy complejo para tener solamente una respuesta, esa es una posibilidad. Hay que ver realmente a qué responde toda esa situación, ¿verdad?, de conducta, que puede ser muy bien a un diagnóstico no tratado, a unas carencias de destrezas que no se han trabajado. Muchas veces, y muy lamentable, seguimos expulsando al estudiante, llevándolo a otra escuela sin hacer realmente algún plan dirigido a trabajar esas necesidades y perpetúa, ¿verdad?, la situación. Así que yo creo que esto hay que trabajarlo de una manera bien integrada, buscando siempre la ayuda para él y minimizando el que tenga que entonces estar en otras situaciones legales más complejas. Y le añado esto al doctor Alicea, que además, ese caso, la madre le han quitado la custodia, el hermano mayor está encarcelado en las instituciones, más otras situaciones. Así que estamos hablando de una situación también familiar, social. ¿Qué tendría que decir? Yo creo que aquí se han expuesto varios factores sociales que inciden sobre la situación y que yo no estoy tan seguro por los hechos del caso que se hayan trabajado de forma integral para resolver la situación que provoca que el problema de comportamiento siga ocurriendo. Sí se han hecho bastante énfasis en medidas que se han tomado contra el joven, pero poco para ayudar a que el joven elimine ese comportamiento y elabore unos comportamientos más adecuados, ¿verdad?, en su ambiente escolar. Yo creo que como la compañera psicóloga, que son pocos los datos para nosotros poder opinar, pero usualmente hay una hipótesis cuando los planes de modificación de conducta se establecen, no funcionan. Estos planes requieren mucha consistencia en todos los ambientes donde los niños se desarrollan. No solamente en la escuela, sino en la casa, en la comunidad, con las otras personas que cuidan o están relacionadas al niño. Cuando eso no se puede lograr, un plan de modificación de conducta que solamente tenga como base la escuela no va a funcionar. Así que eso es parte de las premisas que se tienen que trabajar. Muy bien, gracias. Licenciado Quiñones, si un estudiante
Licenciado Quiñones, si un estudiante del programa comete una falta llevando armas a la escuela, ¿es razonable una suspensión aun cuando la conducta esté relacionada con su impedimento? Este es el caso de las circunstancias especiales que yo le mencioné, es una de las últimas diapositivas. Y esta es la situación donde, en vista de la gravedad de la conducta, ¿verdad? El director tiene la opción de suspender al estudiante hasta por 45 días. Y no se considerará necesariamente una medida disciplinaria, realmente es una medida preventiva. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. No obstante, el COMPU también evaluará la situación y si se determina que es una manifestación de su conducta, esa sanción se podría ajustar. Pero en principio, el director está autorizado a tomar esa medida. Si después se entiende que, por favor, que no es hagamos una silencio. manifestación de la conducta, se podría aplicar el reglamento general, incluso podría ser procesado ante el sistema de justicia juvenil. Siguiendo esa misma línea, si se determina que la condición es, que la conducta es una manifestación de la condición, como quiera se reporta a la policía considerando que estamos hablando de una falta grave. No, si es una manifestación de la condición, no. Yo entendería que no. Se le puede suspender como que es realmente una medida preventiva, pero después se tendría que canalizar de otra manera. Ok. Bueno. ¿Quién hacen esta pregunta? No sé si... ¿Quién realizaría el referido para la evaluación funcional de la conducta? Para la evaluación funcional de la conducta. Bueno, realmente cualquier persona del equipo interdisciplinario puede ser referido porque es parte de un trabajo integrado y a base de la información que tenga y de la urgencia que se requiera cualquier personal del equipo. Sí, es una discusión que se tiene que llevar en COMPU y llegar a un acuerdo y se hace el referido de determinarse la necesidad. Ok, estos son. Yo creo que con eso, ¿en cuánto tiempo se puede tomar que me den fecha para un COMPU que solicité? Licenciado, si no yo... Bueno, un COMPU se le debe dar, ¿verdad? En un tiempo razonable, en el Departamento de Educación, un tiempo razonable son dentro de los próximos 30 días, a menos que se haya establecido claramente un término para que se realiza dependiendo de la situación. Y es necesario que la escuela le dé una notificación previa por escrito a la familia sobre el asunto que se va a discutir en COMPU, quienes van a estar presentes, ¿ok? Yo recomendaría que si los padres han solicitado la reunión de COMPU y no se ha convocado el COMPU, que se aseguren de hacer el reclamo por escrito, de manera que si no se atiende entonces en un término razonable, pueden radicar una querella exclusivamente para eso. Y si se radica, obviamente, el juez administrativo o en conciliación se va a autorizar. ¿Qué estrategia de labor comunitaria se pueden aplicar que no sean percibidas por el padre como maltrato institucional? Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, aquí hay preguntas, ¿verdad? Que uno requiere como un poquito más de carne, ¿verdad? Para poderla contestar. Pero nosotros acá tenemos que, un poco con relación a lo institucional, visualizar cuál es la responsabilidad del sistema con la familia. Y nosotros, por ejemplo, que un niño o una familia tenga unas necesidades que están claras y tenga que ir al tribunal para hacerlas valer, para mí eso es maltrato institucional, ¿ves? Aquí yo no tengo, a mí no me gustan los términos medios, ¿verdad? Me gusta hablar un poco como lo veo, pero yo creo que aquí hay un problema de fondo
que no debe ser delegado solamente a las agencias. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo critico bastante que todo lo que se pierda por ahí a nivel social, la responsabilidad del Departamento de la Familia. Aquí hay una responsabilidad del sistema de prestación de servicios de salud mental importantísima y una falta de recursos de salud mental importante en el país. Y estos asuntos todos, el país tiene que comenzar a discutirlo. Porque una de las cosas que provoca esa falta de recursos es que la mayoría de los profesionales de salud mental en Puerto Rico están mal pagos. Y tienen entonces se educan aquí y se nos van para Estados Unidos a trabajar porque tanto los psicólogos como los profesionales del trabajo social, como las psiquiatras, cobran cantidades astronómicas mucho mayores en Estados Unidos que en Puerto Rico. Y hasta que nosotros no entendamos que las condiciones laborales y salariales de los profesionales están asociadas a los derechos de las personas con las cuales nosotros trabajamos, vamos también a seguir dando palos a ciegas. Así que a mí me parece que el asunto de las condiciones laborales, de los recursos que hacen falta para que los profesionales puedan desempeñar su trabajo, es importante. Un ejemplo que yo utilizo es, por ejemplo, aquí en el plan de reclasificación que se propuso, en las plazas de trabajo social, si usted llega al nivel más alto, nunca va a llegar a 50,000 pesos llegando al nivel más alto. En Estados Unidos, empezando, usted empieza en 50,000. Con una plaza básica de trabajo social de bachillerato. Entonces tú vas a ver la diferencia. Y si nos comparamos para unas cosas con Estados Unidos, por ejemplo, para subir el costo de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico, decimos que tenemos que compararnos con las universidades de Puerto Rico, pues vamos a hacerlo con todo, vamos a pagar los mismos salarios también. Y entonces, cuadramos ahí la fórmula, pero yo creo que hay mucha situación que se está cometiendo negligencia y necesariamente es porque no existen los recursos ni económicos ni humanos para poder poner en vigor esos asuntos. Bueno, gracias a todos. Yo quiero aclarar la pregunta sobre el compu, porque en el momento contesté pensando en cualquier otra situación, pero cuando hablamos de incidentes de conducta, como bien explicó el licenciado Quiñones, el compu se debe realizar al otro día, y si no se realiza, pues el padre pues puede tomar la decisión de presentar una querella si no se lleva esa reunión para discutir el incidente y buscar las alternativas. Bueno, yo creo que con eso finalizamos. Agradezco a todos por su participación y espero que sea de mucha ayuda para cada uno de los participantes.